Bueno, un lujo el que nos vamos a dar ahora, hablar con el doctor Eduardo Gerón, ex juez, un hombre de enorme prestigio en nuestro derecho, que ha tenido la gentileza de atendernos bien temprano. Doctor, Ignacio Riverol saluda, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, un gustazo. Gracias, doctor, por atendernos. Y la verdad que lo hemos convocado para que nos ayude a entender que qué hacemos los porteños, qué hacen los padres que anoche reaccionaron indignados y qué hace la nación frente a los anuncios del presidente si nuestra Constitución y las leyes que reglamentan el ejercicio no nos protegen frente a estos avances que yo creo que son excesivos, ¿no? Efectivamente, realmente, me parece, esto tiene dos lecturas. Tiene una lectura de la racionalidad y una lectura desde el plano jurídico. Desde la racionalidad, nosotros vemos que ya el año pasado se practicó esto durante todo el año. ¿Y para qué sirvió? Para nada. No sirvió para nada porque tuvimos el mismo número, un mayor número de contagiados todavía que en otros lados, etcétera. O sea que lo que se hizo no sirvió y no sirve. Entonces, esto significa un avance sobre nuestras libertades individuales. ¿Por qué? Porque imponer un toque de queda real, anunciando inclusive que va a hacernos cumplir por fuerzas federales, e inclusive llamando a los militares, aunque lo desdibuja diciendo que va a ser para tareas sanitarias, va a poner a los militares en la calle para infundir temor también a la gente y demás. Y el toque de queda es una medida propia del estado de sitio. El estado de sitio no lo puede imponer el presidente por decreto estando el Congreso en funciones. Requiere que tenga que ser por una ley del Congreso. Entonces, ya de por sí, a mí no me cabe duda de que se van a interponer acciones judiciales en contra de esto. Pero vamos, además de lo jurídico, vamos a los efectos nocivos que es la suspensión de las clases. Y esto es algo realmente sorprendente porque horas antes ni la ministra de Salud ni el propio ministro de Educación lo habían dicho. O sea, el ministro de Educación había puntualizado que no se iban a cerrar las clases presenciales. Esto es dar una vuelta atrás, que ayer evidentemente cayó muy mal en la población porque hubo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hubo cacerolazos, hubo una concentración de gente que fue a la quinta presidencial de Olivos a expresar su descontento. Quiere decir que la gente rechaza estas medidas. Tuvimos una inicial esperanza cuando ayer surgió la idea de que el gobierno de la ciudad se iba a oponer a estas medidas y que se iba a oponer fundamentalmente a terminar con las clases presenciales. Hoy, lamentablemente, las noticias que están surgiendo es que eso era algo ilusorio y que se va a acatar la medida. Cosa que provoca desesperanza en la gente, provoca, lo acabo de leer así, de que esto vamos a continuar con una tibieza inaceptable. Me parece que correspondía, máxime que creo que hubo una desafortunada palabra del presidente de considerar que la capital federal es la ciudad de todos los argentinos, la capital de la República, la de todos los argentinos, olvidando que la Constitución del año 94 le otorgó un carácter de provincia, es como una provincia más, por lo tanto tiene autonomía. Y si él deja a los gobernadores hacer lo que en sus jurisdicciones corresponda, no sé por qué adopta una actitud como de jefe de la capital federal. O sea, esto es absolutamente controversial también. Quiere decir que el presidente avanzó puntualmente, no solo sobre nuestras libertades, sino que avanzó sobre la autonomía de una de las jurisdicciones en las que está dividida la República, que es la ciudad de Buenos Aires. Esto es Doctor Gerón, lo que ha pasado ayer. Doctor Gerón, si me permite, yo interpreto hace tiempo que hay todos los días pequeños avances que atacan la división de poderes, la independencia de la justicia,
las instituciones que garantizan la República y, en definitiva, desde adentro de la democracia están atacando a la democracia y el estilo de vida republicana. Yo lo veo así, creo que son avances sin prisa pero sin pausa, y que todos los días vemos ejemplos de cómo se insulta a la ciudadanía. Ayer le dijeron al sistema de salud que se había relajado cuando están dando la vida, muchos de ellos, sin aflojar nada. Lo de las Fuerzas Armadas, cómo insultan a jueces y Ministerio Público, cómo se intenta acotar la justicia, cómo se intenta avanzar sobre la ciudad con la extracción de fondos. Es decir, yo veo que todos los días hay un avance contra las instituciones. Absolutamente de acuerdo, Ignacio, absolutamente de acuerdo. Esto es una enumeración que has hecho de cosas que vemos todos los días y que realmente resultan inaceptables, porque las bases de una república es la independencia de poderes como primera medida. Y se ha avanzado sobre el Poder Judicial de una manera pero descarada. Inclusive se nombra a un ministro de Justicia que lo primero que dice es repetir las palabras del presidente. Vengo porque hay que cambiar la justicia que no está funcionando. Hacen ataques directos sobre la Corte Suprema, que es el órgano máximo de la justicia del país, atacan en forma personal a los miembros, o sea, buscan cambiar al jefe de los fiscales. Y como no consiguen la mayoría para nombrar al que ellos quieren, no consiguen la mayoría, entonces ahora han iniciado la carga para echarlo, para jubilarlo, para sacarlo, porque quieren poner una justicia absolutamente adicta. Los otros días asistimos a un nombramiento que resulta deplorable. ¿A quién nombran en la Cámara de Casación, que es el organismo donde se va a juzgar en definitiva a los corruptos? Al abogado personal de la mayor corrupta del país, de la vicepresidente. El doctor Goico fue elegido miembro de la justicia justo para ese tribunal. Se nombra, por otro lado, juez electoral de la provincia de Buenos Aires a un activo militante kirchnerista, como es Ramos Padilla. Se nombra miembro de la Cámara Electoral a un juez de Tucumán, que es también un militante kirchnerista. Entonces, se está poblando la justicia de militancia, se está prácticamente queriendo transformar uno de los poderes que debe ser independiente en un poder dependiente de las decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Todo por qué? Todo en función de que la vicepresidente quiere terminar impune y no quiere ser condenada. Entonces, como ese ha pasado a ser el leitmotiv de la actividad del gobierno, todo se hace con esa función, en lo que hace a la justicia. Convengamos en que la justicia realmente anda muy mal en algunas cosas, como por ejemplo la lentitud con que proceden, etcétera. Pero no es ese el camino, no es cambiar para que todo siga igual, pero en mi favor. No, los cambios en la justicia tendrían que perseguir otra actitud, por ejemplo, cambiar los sistemas para que las decisiones lleguen antes, ampliar los tribunales para que tengan una menor cantidad de causas cada uno, no fundamentalmente tratar de lograr que el juez que pongo me beneficie. Y también en todo lo que has nombrado, realmente que es una enumeración larga, tenemos que agregarle lo terrible que ha sido para la gente asistir, que estén muriendo gente que hubiera tenido que tener vacunas, mientras se vacunaba en forma, pero terrible, en una forma absolutamente criticable, a gente que no tenía edad solo porque tenía vínculos con el poder. Esto, el vacunatorio VIP, que ensucia, enloda toda la actitud del gobierno, todas las explicaciones que nos quieran dar ahora. No hay vacunas. ¿Cómo no hay vacunas? Y cuando las tenían se las daban a los amigos. Ahora, en definitiva, los que nos gobiernan, así sea la secretaria del ministro de Economía, tiene vacuna y está muriendo gente porque no la tiene. Eso realmente que indigna
eso provoca que la actitud del gobierno no tenga ninguna autoridad moral para imponernos, pero bajo ningún punto de vista, una mera restricción que no corresponda, porque todo se debe a una ineptitud y a una inmoralidad de lo que han hecho hasta ahora. Entonces, quiere decir que esta nueva invasión a nuestros derechos, la recibimos por parte de alguien que no tiene la menor autoridad para dárnosla. Lamentablemente, esto es así, y creo que toda la enumeración que has hecho, todas las cosas que el gobierno nos hace, creo que podríamos seguir hablando mucho tiempo más de cosas realmente lamentables y muy críticas para ello, Ignacio. Doctor Gerón, por último, y a propósito de esta excelente explicación, las personas de existencia física, los ciudadanos, ¿con qué recursos cuentan si son demorados o arrestados o se interrumpe su camino para ir a trabajar por las fuerzas de seguridad federales? ¿Qué recursos tenemos a mano desde el punto de vista jurídico para defendernos? Bueno, el único recurso que nosotros tenemos a mano es la justicia. Ahora, es el último bastión al que tiene el ciudadano de hacerlo. Lo que pasa es que realmente, si a un ciudadano se lo lleva preso la policía, en ese momento recurrir a la justicia va a ser un proceso que le lleva tiempo. Nadie le va a poder evitar esa molestia, esa imposibilidad fáctica del momento de hacerlo. Es lamentable. Y si después, cuando recurre a la justicia termina siendo permeable al poder, ahí estamos listos. Por eso es que es la último bastión al que nosotros como ciudadanos podemos recurrir, son los jueces, la justicia. Hay colegas que están poniendo a disposición sus teléfonos en la madrugada, ya lo he visto, por amparos, por habeas corpus, porque claro, se teme que ocurra eso, ¿no? Ya están poniendo sus teléfonos, colegas, claro, a disposición, doctor. Exactamente, pero hay que recurrir a la justicia. Una habeas corpus, ¿dónde se presenta? Ante un juez. Entonces, si ese juez dicta justicia como corresponde, uno da, porque los jueces aparecen porque están por turno, no es que uno muchas veces puede elegir, es el juez de turno el que está interviniendo. Y si ese juez de turno es un juez que tiene la templanza, que es un juez justo, seguramente va a acudir a nuestro derecho, nos va a dar la razón. Ahora, si caemos en un juez militante, no vamos a tener esa misma suerte. Por eso tenemos que seguir las manifestaciones que hubo, las que hubo ayer. La gente tiene ese poder de manifestarse, porque nosotros tenemos la posibilidad de peticionar ante las autoridades, que es la Constitución nos lo brinda. Hagámoslo. Tenemos el voto después para hacerlo también, pero hasta el voto nosotros tenemos la posibilidad de peticionar. ¿De qué manera lo podemos hacer? Y lo podemos hacer manifestándonos. Lo hemos hecho. Sigámoslo haciendo para que el gobierno sepa que no somos un pueblo manso, que no nos quedamos callados y aceptamos lo que nos quieren hacer. Esta es nuestra favor, y recurrir a la justicia, pero hagámoslo. Cada uno que se sienta mancillado en sus derechos tiene que recurrir a la justicia. Y esperemos que nos dé la razón, esperemos encontrar jueces justos. Doctor Gerón, como siempre un lujo, un honor escucharlo. En la próxima lo comprometo para hablar, porque yo creo que también nos quieren trampear con las elecciones, y también le voy a preguntar en la próxima la conciliación al éxito de la Corte entre las partes el próximo miércoles, porque es importantísimo, porque ahí hubo una exacción muy dañina para la ciudad, pero eso lo dejo para la próxima y agradezco muchísimo su gentileza, doctor. Gracias a vos, y no te quepa duda que todo es así como lo decís. Que gracias, tengan doctor. Buen día. Gracias, Adiós. doctor. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo Gerón, ex juez, periodista de Nota de la Argentina, una de las voces más prestigiosas de nuestro derecho, hablando con nosotros.